¿Alguna vez has sentido que algo dentro de ti se mueve sin que tú lo hayas provocado? Que tu mente quiere seguir con tu vida normal, pero tu corazón empieza a buscar algo más profundo, algo que no sabes explicar. ¿Has sentido esa inquietud silenciosa, ese pensamiento repetitivo, ese pequeño empujón en el alma que aparece cuando menos lo esperas? Si te ha pasado, quédate. No es casualidad que estés aquí. Porque hoy vamos a hablar de algo que muy pocos reconocen, pero que cambia la vida de quien lo entiende, la señal más fuerte de que el Espíritu Santo te está buscando. Una señal que no se siente en los sentidos, sino en el interior. Una señal que no depende de cuánta experiencia espiritual tengas, sino de cuánto Dios desea encontrarte. Y te aseguro algo desde ahora. Cuando esta señal aparece, nada vuelve a ser igual. Tu corazón despierta. Tu espíritu se sacude. Y la vida que intentabas controlar empieza a tomar un rumbo que no puedes explicar, pero tampoco puedes ignorar. Hoy te mostraré por qué esa incomodidad silenciosa, esa sensibilidad repentina, esa soledad inesperada o ese llamado interno que no sabes de dónde viene, no son coincidencias. Son evidencia de que el Espíritu Santo está acercándose a tu vida con una intención clara: transformarte, levantarte y guiarte hacia algo que te supera. Antes de continuar, te invito a dar un paso de fe. Escribe en los comentarios: Espíritu Santo, háblame hoy, si crees que estas palabras pueden transformar tu vida. Si alguna vez has sentido que una palabra divina tocó tu corazón en momentos difíciles, compártelo con nosotros. Queremos conocer cómo el Espíritu Santo ha obrado en tu vida. Y si te gusta este tipo de contenido y quieres recibir más mensajes que fortalezcan tu caminar en la fe, recuerda suscribirte. Además, deja un like, activa la campanita de notificaciones y comparte este video con 3 personas que necesiten escuchar la voz de Dios en su corazón. Estamos aquí para compartir juntos la fuerza de su Espíritu, para que cada día vivamos con mayor fe, claridad y propósito. La inquietud santa, o cuando tu interior ya no soporta la vida sin Dios. Hay momentos en la vida en los que todo parece seguir igual por fuera, pero algo dentro de ti empieza a cambiar sin que tú entiendas por qué. No te pasa nada extraordinario, no tuviste una experiencia fuerte, no escuchaste una voz del cielo, no viste una señal visible, y aún así, por alguna razón, ya no estás cómodo en los mismos lugares donde antes te sentías bien. Ya no puedes reírte de las mismas cosas, ya no puedes ignorar lo que ignorabas, y algo dentro de ti comienza a despertar casi en silencio. Es un movimiento interior que te toma por sorpresa, un peso suave pero constante que se convierte en pensamiento repetido, en sensación persistente, en una especie de vacío que no se llena con nada de lo que antes funcionaba. Ese movimiento interior no es ansiedad. No es culpa humana. No es cansancio emocional. Es la inquietud sagrada que el Espíritu Santo provoca cuando está empezando a buscar tu corazón. Es la primera señal, la más discreta, pero también la más profunda. Es el momento en el que Dios empieza a tocar tu espíritu desde adentro, aunque tú todavía no lo identifiques como Él. Y lo hermoso, y a la vez lo desconcertante, es que esa inquietud no llega cuando tú te sientes listo, sino cuando Dios sabe que es momento de despertar lo que estaba dormido. Llega cuando la vida superficial ya no te sostiene, cuando las respuestas de siempre ya no te satisfacen, cuando la comodidad empieza a incomodarte. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, remueve aquello que se volvió demasiado pequeño para el propósito que Dios tiene para ti. En la Biblia, este tipo de inquietud aparece antes de los momentos más importantes. No como un terremoto, sino como un susurro.
Antes de que Samuel escuchara la voz de Dios claramente, su espíritu ya estaba sensible sin entender por qué. El joven Samuel dormía en el templo, sirviendo a Elí, pero la Escritura dice que aún no conocía la voz del Señor. Sin embargo, su interior ya estaba siendo movido. Esa sensibilidad repentina que no sabía interpretar fue la evidencia de que Dios lo estaba preparando para algo grande. Algo similar ocurre contigo cuando el Espíritu Santo empieza a buscarte, no entiendes lo que sientes, pero sabes que algo está cambiando. Es como si tu corazón quisiera ir en una dirección distinta mientras tu mente intenta seguir como siempre. Empiezas a cuestionar cosas que antes dabas por seguras. Empiezas a preguntarte por el sentido de tu vida, por tu propósito, por la razón de ciertos vacíos que nunca habías sentido. Eso no es casualidad. Esa es la primera señal. Piénsalo por un momento, nadie se levanta un día y dice buscaré a Dios desde cero. El impulso no nace de ti, nace de Él. Es Dios quien te mueve primero, es Dios quien planta la inquietud, es Dios quien provoca el despertar. Jesús lo dijo claramente, nadie puede venir a mí si el Padre no lo trae. Y cuando el Espíritu Santo te está buscando, te trae de formas tan sutiles que solo después entiendes que fue Él. Esa inquietud puede manifestarse como un cansancio invisible. No físico, sino del alma. Sigues cumpliendo tus rutinas, pero algo te pesa más de lo normal. Lo que antes te entretenía ya no te llena. Lo que antes te distraía ahora te aburre. Relaciones que antes te parecían suficientes, ahora te drenan. Caminos que antes te parecían prometedores, ahora se sienten vacíos. No es que algo esté mal contigo, es que Dios está preparando un cambio adentro antes de hacerlo afuera. David también experimentó esta inquietud santa en sus primeros años. Él no pidió ser ungido, no estaba buscando un llamado, no estaba intentando demostrar nada. Pero aún en los campos, mientras cuidaba ovejas, su alma ya era inquieta hacia lo espiritual. Algo dentro de él se movía hacia Dios antes de que supiera por qué. Por eso cuando llegó el momento de ser llamado, su espíritu ya estaba listo aunque su mente no lo sabía. Ese es el tipo de inquietud que te busca antes del cambio, una sensación interior que te prepara sin avisar. La inquietud santa también se manifiesta como una sensibilidad nueva ante cosas pequeñas. De pronto, una frase te toca más de lo normal. Un versículo te hace pensar más de lo que debería. Una predicación que escuchas por accidente parece hablarte directamente. O incluso en medio de una noche común, sientes un peso suave en el corazón que te invita a reflexionar. No es dramatismo emocional, es la señal espiritual. Es el Espíritu Santo diciendo, despierta. Ya es tiempo. Es importante entender que esta inquietud no llega para castigarte, sino para dirigirte. No es condenación. No es acusación. Es dirección divina. Cuando Dios quiere hablarte, primero prepara tu interior para escucharlo. Y lo hace removiendo aquello que ocupa el lugar donde Él quiere entrar. Por eso la inquietud te hace sentir que algo falta, aunque lo tengas todo. Porque lo que falta no es algo, es alguien. También puede ocurrir que, en medio de esta inquietud, sientas que estás en una transición invisible. No sabes qué está pasando, pero sabes que ya no eres quien eras, aunque todavía no seas quien serás. Estás en un punto intermedio, donde Dios está construyendo algo dentro de ti que todavía no entiendes. Y aunque esa transición incomoda, es el escenario perfecto donde el Espíritu Santo trabaja más fuerte. Así le pasó a Pablo antes de su encuentro con Jesús. No sabía que estaba luchando contra el mismo Dios que lo estaba buscando.
Su interior ardía sin que pudiera nombrar lo que sentía. Y cuando Jesús lo confrontó, le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. En otras palabras, tu espíritu ya estaba inquieto, Pablo. Ya estaba sintiendo que algo no encajaba. Ese aguijón es precisamente esta inquietud santa que aparece cuando el Espíritu Santo está acercándose. Otra manifestación de esta señal es que las cosas que te hacían sentir fuerte, autosuficiente o seguro, de repente ya no te sostienen. Antes encontrabas estabilidad en tu trabajo, en tus relaciones, en tus logros, en tu rutina. Pero en esta etapa, nada logra darte la paz interna que tu alma empieza a pedir. No es que esos elementos hayan perdido valor, es que ya no son suficientes para el nuevo nivel al que Dios te está llamando. Cuando el Espíritu Santo te busca, lo hace desde adentro hacia afuera. Te mueve por dentro hasta que no puedas ignorarlo por fuera. Te quita la paz donde no debes quedarte y te da incomodidad donde ya no debes permanecer. Parece extraño, pero es misericordia pura. Es Dios diciendo, lo que viene es demasiado grande como para dejarte cómodo en lo pequeño. Muchos piensan que la señal más fuerte de que Dios te busca es un milagro externo, un sueño claro o una voz audible. Pero la primera y más verdadera señal es interna, es ese cambio de sensibilidad que no sabes explicar. Es ese pensamiento que vuelve una y otra vez. Es esa percepción de que algo te está llamando. Es ese momento en que ya no puedes conformarte con lo que antes te era suficiente. Y aunque esta inquietud puede confundirte, debes saber algo, no estás perdiendo el control, estás recuperando tu propósito. No estás en crisis, estás siendo llamado. No estás desordenado, estás siendo reordenado por Dios. El Espíritu Santo no te busca para desestabilizarte, sino para prepararte. Te mueve porque quiere llevarte a una vida que todavía no conoces, pero que Él ya preparó. Por eso, cuando sientas esta inquietud, no la apagues. No la ignores. No intentes llenarla con distracciones. No la confundas con estrés. Es Dios despertándote. Es Dios llamándote. Es Dios diciéndote, te estoy buscando, y quiero encontrarte. Y esta es solo la primera señal. Lo que viene después es aún más profundo. Cuando Dios empieza a cerrar puertas que antes estaban abiertas. Hay momentos en los que la vida parece detenerse sin aviso. Puertas que antes se abrían con facilidad empiezan a cerrarse una tras otra. Oportunidades que antes parecían seguras de pronto se esfuman. Personas que siempre estuvieron ahí se alejan sin explicación. Planes que parecía que iban a funcionar terminan desmoronándose sin que tú hayas hecho nada para que eso ocurra. Y aunque al principio esto te confunde, con el tiempo entiendes una verdad que transforma todo. Cuando el Espíritu Santo te está buscando, Dios empieza a cerrarte puertas que no te llevan a tu propósito. Lo que muchos interpretan como pérdida, fracaso o mala suerte, en realidad es protección. No lo ves de inmediato. De hecho, duele. Porque tú estabas aferrado a lo conocido. A esa relación. A ese trabajo. A ese plan que habías construido con tanto esfuerzo. Pero Dios, que ve lo invisible y conoce lo que tú no sabes, empieza a remover situaciones que ya no corresponden a tu destino espiritual. Eso no es castigo. Es amor. Es intervención divina. Es el gesto más claro de que el Espíritu Santo está comenzando a llevarte hacia un camino distinto. Esta forma de actuar de Dios se ve una y otra vez en la Biblia. Mira la vida de José. Antes de llegar al propósito para el que había nacido, José experimentó uno de los cierres de puertas más drásticos y dolorosos que un ser humano puede vivir. Fue arrancado de su hogar,
traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo y más tarde encarcelado injustamente. Desde afuera, parecía que todo se estaba derrumbando. Pero en realidad, Dios estaba moviendo cada pieza para colocarlo en el lugar donde tenía que estar. Egipto no era su sueño, pero era su destino. José no lo sabía, pero Dios sí. Y cada puerta que se cerró en su vida lo estaba empujando hacia el propósito que finalmente lo elevaría y salvaría a naciones enteras. Ese es el patrón de Dios, cierra puertas para abrir destinos. No porque quiera lastimarte, sino porque quiere salvarte de quedarte donde no perteneces. La mayoría de las personas solo reconoce esto cuando miran hacia atrás. Cuando se preguntan, ¿cómo no me di cuenta antes? Pero en el momento, claro, duele. Porque estás perdiendo cosas a las que estabas acostumbrado. Y nuestra naturaleza se aferra a lo conocido, aunque ya no sea sano. Sin embargo, lo que tú llamas pérdida, Dios lo llama liberación. Lo que tú ves como un portazo, Dios lo ve como un rescate. Porque si Él no cerrara esas puertas, tú no te moverías. Moisés también experimentó este tipo de intervención. No salió voluntariamente del palacio de Egipto, fue forzado a huir. Su etapa como príncipe terminó abruptamente cuando él ni siquiera lo esperaba. Y aunque Moisés no entendía nada, Dios sí sabía lo que estaba haciendo. La puerta del palacio se cerró con violencia, pero no para destruirlo, sino para prepararlo. En el desierto, lejos del lugar que él creía que era su identidad, Dios lo formó. Lo quebró. Lo reconstruyó. Le habló. Le dio propósito. Y finalmente, lo envió de vuelta no como un príncipe fabricado, sino como un libertador ungido. Si Dios no hubiera cerrado esa puerta con tanta fuerza, Moisés jamás habría descubierto el propósito más grande de su vida. Hay puertas que nunca se cerrarán mientras tú sigas dependiendo de tu fuerza, solo se cierran cuando Dios interviene. Y cuando Él interviene, lo hace de manera definitiva. No con señales confusas, sino con movimientos inequívocos. Y por más duro que sea, una puerta cerrada por Dios no se reabre. No porque Él quiera limitarte, sino porque sabe lo que esa puerta habría producido en tu futuro. Cuando el Espíritu Santo te está buscando, Dios empieza a desarmar el entorno que te mantenía cómodo. Relaciones que no eran para ti comienzan a desgastarse. Hábitos que no edificaban se vuelven insoportables. Ambientes que antes te entretenían ahora te incomodan. Conversaciones que antes te parecían normales ahora te parecen vacías. No lo entiendes, pero empiezas a sentir que ya no perteneces a ciertos lugares. No es orgullo. No es cambio de gustos. Es movimiento espiritual. Dios no te deja permanecer en un camino que te aleja del propósito. Él te empuja hacia adelante aunque tú no estés buscando avanzar. Y a veces ese empujón se siente como pérdida. Pero el Espíritu Santo no te roba nada, te libera de lo que te estaba frenando sin que tú lo supieras. Jonás es otro ejemplo claro. Él intentó ir en dirección contraria a la voluntad de Dios. Pagó su boleto, subió al barco, se acomodó y pensó que todo estaba bajo control. Pero Dios cerró esa puerta con una tormenta. El mar se levantó contra él, no para destruirlo, sino para evitar que se perdiera. La tormenta fue la manera divina de decir, ese camino no es tuyo. Y aunque Jonás lo entendió demasiado tarde, fue la intervención de Dios lo que lo devolvió al propósito que estaba escrito para él desde el principio. Cuando Dios cierra una puerta, es porque al otro lado no hay vida. Y cuando el Espíritu Santo quiere encontrarte, su primer movimiento es retirarte de los lugares donde tu espíritu se adormece. Por eso,
cuando Él te busca, te incomoda, te separa, te mueve, te obliga a replantearte decisiones que parecían seguras. A veces sientes que todo se está desmoronando, pero en realidad todo se está reacomodando. Piensa en esto, hay puertas que jamás habrías cerrado por ti mismo. Puertas emocionales. Puertas relacionales. Puertas espirituales. Puertas tóxicas. Puertas que te daban identidad, aunque en el fondo te estaban robando paz. El Espíritu Santo te ama demasiado como para dejarte vivir en lo pequeño cuando Él ve lo grande que puedes llegar a ser. Por eso Dios interviene. Por eso corta relaciones que ya no te edifican. Por eso elimina oportunidades que te habrían distraído. Por eso empuja a personas fuera de tu vida que no iban a caminar a tu ritmo espiritual. Y aunque ese proceso duela, es necesario. Porque el dolor de una puerta cerrada nunca se compara con el dolor de quedarte donde Dios ya no está. A nivel espiritual, este cierre de puertas es también una forma de despertar tu fe. Cuando todo te sale bien, es fácil desplazarte por la vida sin pensar en Dios. Pero cuando una puerta que creías segura se cierra, tu corazón empieza a buscar respuestas más profundas. Empiezas a preguntarte qué está pasando. Y en ese espacio de vulnerabilidad, el Espíritu Santo puede hablarte con más claridad que nunca. No es casualidad que después del cierre de una puerta importante en tu vida, hayas tenido esa sensación de vacío o ese deseo repentino de acercarte más a Dios. No fue un pensamiento aislado, fue un movimiento divino. Dios primero retira lo que te distraía, para luego atraer tu corazón hacia Él. También es importante entender que Dios no cierra puertas sin tener otras preparadas. Él nunca te quita algo sin tener algo mejor diseñado para ti. Pero antes de darte lo nuevo, te separa de lo viejo. Y eso requiere movimiento. Requiere cambios. Requiere renuncias. Requiere fe. Por eso, la señal de que el Espíritu Santo te está buscando no siempre viene con emoción, sino con interrupción. Cuando Dios interrumpe tu vida es porque está a punto de transformarla. Nada que Él toca queda igual. Y cuando Él cierra una puerta, es porque ya está abriendo una que cambiará tu historia. Solo que primero, antes de revelarte lo nuevo, necesita enseñarte a confiar. Necesita que sueltes. Necesita que entiendas que no todos los finales son pérdidas. Algunos son rescates. Algunos son preparaciones. Algunos son liberaciones disfrazadas de rupturas. Y cuando el Espíritu Santo está detrás de esa puerta que se cierra, puedes estar seguro de que lo que viene después es infinitamente mejor. Dios nunca te aleja de lo que necesitas. Te aleja de lo que te limita. Y cada puerta cerrada es un mensaje silencioso del cielo: no te estoy quitando algo, te estoy guiando hacia donde verdaderamente te necesito. Y aunque ahora estés confundido, aunque estés dolido, aunque no entiendas por qué algo terminó, debes recordar esto: no hay puerta cerrada por Dios que no te acerque a tu propósito. No hay cierre que Él permita sin tener en sus manos un inicio más grande. No hay pérdida que Él no use para impulsarte. Lo que hoy ves como un obstáculo, mañana verás como un puente. Y esa es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está acercándose a ti. Dios cierra lo que te estaba alejando, para abrir lo que te va a transformar. Tu sensibilidad espiritual aumenta, incluso si no oras mucho. Hay algo que empieza a ocurrir dentro de ti cuando el Espíritu Santo te está buscando. Tu sensibilidad espiritual comienza a despertar sin que tú lo provoques. No es algo que puedas forzar, ni algo que se active por una decisión consciente.
Es un movimiento interior que te sorprende porque aparece incluso en temporadas donde no oras tanto, donde te sientes débil en la fe, donde no te consideras una persona espiritual. Y aún así, comienzas a notar cosas que antes pasabas por alto. Tu espíritu empieza a captar señales, a reaccionar de manera distinta, a percibir cosas que no percibías. Esa es una de las señales más fuertes de que Dios está acercándose a tu vida. No hablamos de una sensibilidad emocional, sino de una sensibilidad espiritual. Es ese momento en el que un comentario te pesa más que antes, no porque te haya herido, sino porque revela algo que tu corazón no quiere alimentar. Es cuando escuchas una conversación y sientes una incomodidad interna que antes no existía. Es cuando ves algo que antes te parecía normal y ahora te crea un rechazo profundo. No sabes por qué. No estás tratando de ser mejor persona. Simplemente, tu espíritu empieza a reaccionar antes que tu mente. Este cambio no ocurre porque te vuelves perfecto de la noche a la mañana. Ocurre porque el Espíritu Santo está entrando en tu ambiente interno. Cuando Él empieza a tocarte, cosas que antes tolerabas ya no tienen lugar en ti. Palabras, ambientes, hábitos, bromas, músicas, relaciones, pensamientos, todo empieza a sentirse diferente porque tu espíritu se está volviendo más sensible a la presencia de Dios. Esto le pasó a Pedro mucho antes de convertirse en el gran apóstol que hoy conocemos. Antes de predicar, antes de sanar enfermos, antes de caminar con autoridad, Pedro era simplemente un pescador impulsivo, común, imperfecto. Pero cuando Jesús entró en su vida, algo en él empezó a cambiar sin que él lo pidiera. Sus reacciones internas se volvieron más profundas. Cuando Jesús multiplicó los peces, Pedro cayó de rodillas diciendo, «Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador». Nadie le enseñó a decir eso. Nadie le explicó teología. Fue la sensibilidad espiritual despertándose. Su espíritu reconocía lo que su mente aún no entendía, que estaba delante de Dios. Cuando el Espíritu Santo te está buscando, sucede lo mismo, tu interior reconoce su presencia antes de que tu mente lo comprenda. Es algo que te sorprende. No lo puedes evitar. No lo puedes apagar. Porque no es racional, es espiritual. Hay momentos en los que estás viendo una película, escuchando una conversación o conviviendo en un ambiente, y sientes que algo dentro de ti dice, aquí no. No es miedo. No es ansiedad. Es discernimiento. Es la voz silenciosa del espíritu moviendo tu sensibilidad. No te grita. No te obliga. Solo te incomoda de un modo que no puedes ignorar. Y aunque no sepas interpretarlo del todo, tu corazón ya está respondiendo. En el libro de Isaías ocurre algo parecido. Cuando el profeta vio la gloria de Dios, no fue una experiencia plana, fue una confrontación interna. Antes incluso de recibir instrucciones divinas, Isaías dijo, «Ay de mí, soy hombre de labios impuros». Esa reacción no nació de inseguridad, sino de sensibilidad. Su espíritu despertó ante la presencia de Dios. Antes de escuchar un mandato, sintió una verdad dentro de sí. Ese despertar interno es exactamente lo que ocurre cuando el Espíritu Santo te está llamando, comienzas a ser movido por una sensibilidad que no tenías antes. Y es curioso, porque este despertar no siempre ocurre en momentos espirituales. A veces te toca en medio de la rutina. Un día cualquiera, en una conversación cualquiera, en una escena aparentemente insignificante. Y sin embargo, algo dentro de ti siente un empujón. Te detienes. Te preguntas por qué eso te impactó tanto. Es ahí donde el espíritu se mueve sin que tú te des cuenta.
Es como si estuviera afinando tu alma, ajustando la frecuencia de tu corazón para que puedas escuchar lo que antes pasabas por alto. También sucede que emociones que antes reprimías, ahora las sientes más fuerte. No como debilidad, sino como sensibilidad divina. Puedes sentir compasión por personas que antes ignorabas. Puedes llorar en momentos donde no solemos llorar. Puedes experimentar una ternura inesperada cuando escuchas una palabra sobre Dios. Esto no significa que estés emocionalmente frágil. Significa que el Espíritu Santo está tocando lugares que habían estado endurecidos. Él está suavizando tu corazón, ablandando lo que estaba rígido, sanando sin que siquiera te des cuenta. La mujer samaritana vivió algo muy parecido. Ella no estaba buscando a Jesús. Solo quería agua. Estaba cansada de su rutina y de su vergüenza. Pero cuando Jesús habló a su corazón, su sensibilidad espiritual despertó inmediatamente. No entendía todo, pero sintió algo distinto. Su diálogo con Jesús revela esa transición. Primero responde desde la razón, luego desde la duda y finalmente desde la revelación. Su espíritu comenzó a discernir la verdad antes de poder explicarla. Eso es lo que ocurre cuando Dios te está buscando. Tu espíritu siente antes de entender. Otra señal de que tu sensibilidad espiritual está aumentando es que empiezas a experimentar una especie de peso o convicción cuando haces algo que sabes que no te hace bien. Ese peso no es culpa humana ni miedo religioso. Es el Espíritu Santo corrigiendo suavemente tu dirección. No para condenarte, sino para purificarte. Y aunque no hayas orado mucho, aunque no te sientas digno, ese sentimiento aparece. No viene de ti. Viene de Dios. Es Él llamándote a una vida más limpia, más sana, más alineada con su propósito. Hay personas que, cuando el Espíritu Santo las empieza a buscar, sienten de pronto el deseo de pedir perdón, de arreglar conversaciones, de soltar actitudes que antes justificaban. Nadie se los exige. No hay presión externa. Simplemente sienten que ya no quieren cargar con cosas innecesarias. Que ya no quieren vivir como antes. Esa es la mano de Dios tocando áreas invisibles. Es la voz silenciosa del Espíritu diciéndote, esto ya no te pertenece. Esto ya no combina con el corazón que estoy formando en ti. Esto también se nota cuando, de forma inesperada, empiezas a ver tu vida con más claridad. Cosas que antes eran confusas se vuelven evidentes. Personas que antes idealizabas ahora las ves tal como son. Situaciones que antes tolerabas ahora las identificas como dañinas. No es juicio. Es discernimiento espiritual. Dios te está revelando lo que tus ojos naturales no veían. Él abre tus ojos antes de abrir tus puertas. Porque una puerta abierta sin discernimiento te llevaría a errores, pero una sensibilidad renovada te prepara para caminar con sabiduría. Y es sorprendente cómo esa sensibilidad se activa incluso cuando estás lejos de Dios. El Espíritu Santo no espera a que seas perfecto para buscarte. Te busca precisamente cuando estás roto, cuando estás distraído, cuando estás cansado. Y tocará tu espíritu donde nadie más puede tocar. Esa sensibilidad repentina no es casualidad, es sagrada. En algunos casos, esta sensibilidad te lleva a dejar ciertas conversaciones porque ya no te nutren. Te lleva a apartarte de ciertos ambientes porque tu espíritu ya no tolera ciertas vibraciones. Incluso te puede llevar a sentir un rechazo profundo hacia cosas que antes te parecían normales, incluso divertidas. No es que te estés volviendo aburrido o extremo. Es que tu espíritu está siendo purificado sin que tú lo hayas pedido. Estás siendo preparado.
Porque cuando el Espíritu Santo quiere guiarte hacia tu propósito, primero limpia tu sensibilidad. No puedes escuchar su voz si tu alma está insensible. No puedes discernir su dirección si tus sentidos están apagados. Por eso Él toca primero tu interior. Te hace más receptivo. Te vuelve más consciente de tu propia alma. Te sensibiliza a cosas que antes ignorabas. Y todo esto, sin que tú hayas hecho nada extraordinario. Ese es el milagro. Esa es la prueba. Esa es la señal, el Espíritu Santo te está buscando, y la primera evidencia es que tu corazón empieza a sentir lo que antes ignoraba. Es el inicio de algo grande. Lo que viene después será aún más revelador. Dios empieza a hablarte a través de todo. Y tú empiezas a escucharlo. Cuando el Espíritu Santo te está buscando, comienza a suceder algo que antes no te ocurría. Dios empieza a hablarte a través de todo, y aunque no seas una persona que ora mucho, o aunque te sientas lejos espiritualmente, empiezas a escucharlo. No con los oídos, sino con el corazón. No con una voz audible, sino con una claridad que no puedes ignorar. Es como si algo dentro de ti se alineara de pronto con un mensaje que venías necesitando escuchar desde hace mucho tiempo. Hay personas que creen que Dios solo habla de maneras extraordinarias, sueños, visiones, milagros visibles. Pero la verdad es que, cuando el Espíritu Santo te está buscando, Dios usa lo cotidiano para llamarte. Usa conversaciones simples, palabras que escuchas por accidente, situaciones pequeñas, incluso momentos normales que de pronto se sienten cargados de un significado inesperado. Empiezas a ver señales donde antes veías coincidencias. Empiezas a sentir dirección donde antes había confusión. Empiezas a notar patrones que antes ignorabas. No es sugestión. No es imaginación. Es sensibilidad espiritual afinándose para escuchar la voz del cielo. Así le ocurrió a Eliseo cuando Dios lo estaba acercando a su llamado. Él no tuvo una visión espectacular, simplemente escuchó el paso del profeta Elías. Ese sonido, esa presencia, esa cercanía despertó algo dentro de él. Y aunque parecía un encuentro casual, en realidad era la forma en la que Dios estaba diciendo, este es el momento. Eliseo no necesitó una explicación. Solo supo que Dios le estaba hablando a través de un encuentro aparentemente normal. A veces así sucede contigo, Dios usa lo simple para mostrarte lo que es eterno. Sucede que empiezas a escuchar un versículo repetirse en distintos lugares sin que tú lo busques. Te aparece en un video. Lo escuchas en una canción. Alguien lo menciona sin contexto. Lo ves escrito en un lugar donde nunca lo habías notado. Y aunque parezca algo pequeño, sientes que ese versículo te persigue. No te deja. Se mete en tus pensamientos. Te toca el corazón aunque no lo entiendas completamente. Esa insistencia no es casualidad, es el Espíritu Santo hablando. También puede pasar que una conversación común se convierta en una respuesta directa a algo que llevabas tiempo preguntándote internamente. Estabas dudando en silencio, sin compartirlo con nadie, y de repente, una persona dice exactamente lo que necesitabas escuchar. No sabe tu situación. No sabe tu lucha. Pero sus palabras llegan con una precisión que te rompe por dentro. Esa precisión no es humana. Es divina. Es Dios hablando a través de labios ajenos para despertarte. Esto también le sucedió a Jeremías. Él no estaba buscando grandes señales. Pero cuando Dios quería hablarle, usaba cosas simples, un almendro, una olla hirviendo, una imagen cotidiana. Y cada vez, Jeremías decía, vi, y el Señor me habló.
Esa es la diferencia entre escuchar con los ojos naturales y escuchar con los ojos del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo te está buscando, hasta las cosas más sencillas se convierten en mensajes que te tocan profundamente. Además, empiezas a sentir que ciertas palabras llegan a tu corazón como si alguien las hubiera dicho para ti y solo para ti. Estás viendo un video, escuchando un audio, leyendo un párrafo, y de repente una frase te golpea de una manera que no puedes explicar. No es la frase más bonita, ni la más larga, ni la más elaborada, pero la sientes como una respuesta, como una confirmación, como un abrazo de Dios en forma de palabra. Esa sensación de esto era para mí es una de las señales más claras de que el Espíritu Santo está acercándose a tu vida. Cornelio, en el libro de los Hechos, vivió algo similar. No era un experto en la fe. No era un predicador. No tenía formación religiosa profunda. Y aún así, Dios empezó a hablarle. Le envió mensajes. Le dio instrucciones. Lo guió. ¿Por qué? Porque su corazón estaba abierto. No perfecto, abierto. Y eso es todo lo que el Espíritu Santo necesita para activar su voz, un corazón que escucha antes de entender. Cuando Dios te está buscando, su voz se vuelve más insistente, más clara, más directa. No necesariamente audible, pero sí inconfundible. Completamente inconfundible. Tu espíritu empieza a captar cosas que tu mente tarda en procesar. Y aunque al principio esto te confunda, poco a poco comienzas a reconocer patrones. Te pasa que piensas en algo en la mañana y lo escuchas en la tarde. Te pasa que tienes una duda y la respuesta aparece sin que la pidas. Te pasa que pides una señal y Dios te la da antes de que termines la oración. Te pasa que algo te hace detenerte, reflexionar, mirar hacia adentro. No es coincidencia. No es suerte. Es el Espíritu Santo hablando con delicadeza, pero con intención. A veces Dios habla cerrando puertas, pero otras veces habla repitiendo mensajes. Y cuando Él repite algo 3, 4, 5 veces, no es para presionarte, sino para asegurarse de que tu corazón esté listo para entenderlo. Dios nunca te habla una sola vez. Cuando Él quiere encontrarte, insiste. Cuando Él quiere guiarte, confirma. Cuando Él quiere formarte, repite. Y eso es precisamente lo que empieza a ocurrir cuando tu sensibilidad espiritual se despierta. Notas que lo que escuchas, ves, lees o sientes no es casual. Se vuelve intencional, preciso, personal. Como si alguien estuviera organizando tu día para que todo te empuje hacia un mismo mensaje. Y ese alguien no es la vida. No es el destino. Es Dios. Hay momentos en que la voz de Dios se siente como paz. Otras veces se siente como incomodidad. A veces se siente como urgencia. Pero siempre, siempre se siente como claridad. La voz de Dios no genera confusión. No te deja en miedo. No te deja en duda. Incluso cuando te confronta, lo hace con ternura. Te dice la verdad, pero de una manera que te hace sentir acompañado. Eso es algo que ninguna otra voz puede hacer. Por eso, cuando el Espíritu Santo te está buscando, empiezas a saber, en lo profundo, qué cosas vienen de Dios y qué cosas no. No es que te vuelvas experto de un día para otro. Es que tu espíritu empieza a alinearse. Y cuando un mensaje viene de Dios, tu alma reacciona. Lo reconoce. Lo recibe. Como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras desde hace tiempo. También es común que Dios empiece a hablarte a través de recuerdos. De repente, un momento del pasado vuelve a tu mente. Un consejo.
Una oración. Una frase. Una enseñanza. Algo que alguien te dijo hace años. Algo que tú no valoraste en su momento, pero ahora regresa con peso, con propósito, con claridad. El Espíritu Santo trae en memoria lo que estaba dormido porque ahora es momento de usarlo. Y lo más hermoso es que, aunque sientas que no eres digno de que Dios te hable, Él te habla igual. Aunque sientas que has fallado, Él te habla igual. Aunque estés lejos, Él te habla igual. Porque cuando Dios está buscando tu corazón, su voz no depende de tu perfección, depende de su amor. Por eso Él te habla en la noche cuando intentas dormir. Te habla cuando estás en silencio. Te habla cuando estás manejando. Te habla cuando lloras. Te habla cuando te preguntas cosas en tu interior. Te habla cuando estás rodeado de gente. Él siempre busca la manera. Y cuando empiezas a escucharlo, aunque sea un poco, aunque sea suave, aunque sea confuso al principio, significa que estás entrando en una etapa donde Dios va a guiarte de una forma más profunda. No para asustarte, sino para prepararte. Porque la voz de Dios nunca llega sin propósito. Cada palabra que Él te da tiene un destino. Y si Él está hablando, es porque quiere llevarte a un lugar al que no llegarías solo. Así comienza la relación. Así comienza el despertar. Así comienza el encuentro. Lo que viene después será aún más íntimo, más profundo y más revelador. Cuando el Espíritu Santo te separa para Él, aunque tú no lo entiendas. Hay momentos en los que empiezas a sentir que te estás quedando solo, que algo en tu vida se está reorganizando sin que tú lo hayas pedido. Personas se alejan sin explicación. Conversaciones que antes fluían ahora se sienten forzadas. Relaciones que parecían sólidas comienzan a desvanecerse. Incluso tú mismo empiezas a retirarte de lugares donde antes te encantaba estar. Y aunque esto puede parecer un retroceso, aunque puede sentirse como pérdida o como un vacío extraño, en realidad es una de las señales más profundas de que el Espíritu Santo te está buscando. Dios comienza a separarte para Él. Esta separación divina no siempre es cómoda. De hecho, la mayoría de las veces duele. Porque somos seres que se aferran. Nos aferramos a personas, a costumbres, a ambientes, a rutinas. Pero cuando Dios quiere hablar contigo a un nivel más profundo, empieza por apartarte de todo lo que distrae tu espíritu. Y lo hace de una manera tan natural que a veces ni te das cuenta hasta que ya estás en un lugar más silencioso, más vacío, más simple, y en ese silencio, algo se activa dentro de ti. Esa separación no es un castigo. No es abandono. No es que la gente te falle. Es que Dios te está llamando. Te está retirando de ruidos que ya no te permiten escucharlo. Te está apartando de dinámicas que contaminaban tu corazón sin que tú lo supieras. Te está colocando en un punto donde tu espíritu pueda respirar otra vez. Es lo que sucedió con Jesús antes de iniciar su ministerio. Él no comenzó rodeado de multitudes ni de elogios. Antes de predicar, antes de hacer milagros, antes de sanar, el Espíritu Santo lo llevó al desierto. A un lugar donde no había gente, donde no había distracciones, donde no había ruido, solo Él, el silencio y la presencia del Padre. El desierto no era un lugar vacío, era un lugar de preparación. No era aislamiento, era separación divina. Y es exactamente eso lo que el Espíritu Santo hace contigo cuando te está buscando, te aparta para fortalecerte por dentro. Muchos no entienden este proceso porque esperan que cuando Dios los llame, todo a su alrededor se vuelva fácil, bonito, perfecto. Pero casi siempre ocurre al revés. Cuando el Espíritu Santo comienza a acercarse a tu vida,
Lo primero que Dios hace es llevarte a un desierto personal. Esa etapa donde las voces se reducen, donde las amistades cambian, donde la actividad baja, donde la soledad se vuelve más presente, pero no para destruirte, sino para que puedas escuchar lo que antes no escuchabas. Juan el Bautista vivió algo similar. Él no comenzó su llamado en las ciudades ni en medio del bullicio. Su voz surgió en el desierto. Ese lugar donde todo parece más difícil, pero donde Dios habla con más claridad. Su mensaje no nació de un ambiente cómodo, sino de un ambiente separado, apartado del ruido del mundo. Y ese es el principio espiritual que muchos no entienden: el desierto no es un castigo, es una asignación. Cuando Dios te separa, no te está quitando algo, te está dando espacio. Espacio para sanar, espacio para pensar, espacio para escuchar. Porque Él sabe que mientras estés rodeado de demasiadas voces, tu espíritu no podrá distinguir la suya. Y cuando el Espíritu Santo quiere encontrarte, no compite con el ruido. Él silencia tu entorno para que puedas oír su susurro. A veces esta separación divina llega en forma de soledad. No una soledad triste, sino una soledad necesaria. Es ese momento donde te das cuenta de que la gente que antes significaba tanto para ti, ahora ocupa un lugar distinto. No porque ellos hayan cambiado, sino porque Dios está cambiando tu corazón. Te está preparando para una nueva temporada espiritual, una en la que necesitarás caminar más cerca de Él que de cualquier otra persona. Pablo también vivió esta separación. Después de su encuentro con Jesús en el camino a Damasco, él no fue directamente a predicar. No comenzó a ministrar de inmediato. ¿Qué hizo? Dice la Escritura que fue llevado a Arabia, un lugar solitario. Allí pasó años siendo enseñado directamente por Dios. Dios necesitaba separarlo del ambiente donde había crecido, de las influencias que lo formaron, de los sonidos que lo habían condicionado. Porque lo que iba a recibir no podía aprenderlo rodeado de la vida que tenía antes. Tenía que estar solo para ser transformado. Esta separación también puede verse reflejada cuando empiezas a perder gusto por ciertas actividades que antes te ocupaban el corazón. Cosas que antes te emocionaban ya no te emocionan. Conversaciones que antes te entretenían ahora te cansan. Situaciones que antes te parecían normales ahora te drenan. No es aburrimiento. No es desánimo. Es transformación. Significa que tu espíritu está pasando de una temporada a otra, y que el Espíritu Santo está retirándote de lo que ya no te hace crecer. Y aunque esta separación puede sentirse como pérdida, debes entender algo: ninguna separación que Dios permite te resta, todas te preparan. Lo que te quita, te lo quita por protección. Lo que te aparta, te lo aparta por propósito. Lo que te mueve por destino. No puedes avanzar hacia lo que Dios tiene para ti si sigues cargando con todo lo que antes te ataba. Por eso Él empieza a limpiar tu entorno. No te pregunta si estás listo. No te pregunta si entiendes. Solo lo hace. Porque si dependiera de ti, nunca soltarías lo que ya conoces. Y una de las señales más claras de que este proceso viene de Dios es que no hay conflicto. No hay drama. No hay explosión emocional. Simplemente, las cosas dejan de funcionar. Las personas dejan de responder. Las conexiones dejan de encajar. Es como si una mano invisible estuviera redirigiendo tu vida sin hacer ruido. Y cuando intentas forzar lo que antes fluía, te das cuenta de que ya no encaja contigo. Esa es la mano del Espíritu Santo colocándote en un territorio nuevo. A veces Dios te separa no porque las personas sean malas, sino porque su temporada en tu vida terminó. Y si Él no te separa,
no podrás ver lo que viene. Otras veces te separa porque te ama demasiado como para permitir que continúes rodeado de ambientes que dañan tu espíritu. Y en muchos casos, te separa porque para escucharlo mejor necesitas menos voces humanas y más presencia divina. Pero quizá la señal más profunda en esta etapa de separación es que, aunque estés solo, no te sientes vacío. Aunque te alejes de ciertas personas, no te sientes resentido. Aunque ciertas puertas se cierren, no te sientes destruido. Es un tipo de soledad que no lastima, sino que prepara. Un silencio que no asusta, sino que ordena. Un vacío que no aplasta, sino que limpia. Porque esta separación tiene un propósito claro, Dios te está llamando a una intimidad más profunda con Él. Quiere enseñarte cosas que no podrías aprender rodeado del ruido. Quiere revelarte cosas que solo pueden escucharse en silencio. Quiere reconstruirte desde adentro, sin interferencias. Y cuando el Espíritu Santo te separa, cosas que antes te parecían imprescindibles de pronto ya no lo son. Cosas que antes te dolían ahora te liberan. Cosas que antes buscabas ya no te interesan. Eso es transformación. Eso es avance espiritual. Eso es Dios diciendo, te quiero para mí por un momento, porque antes de enviarte, necesito formarte. Así empieza el proceso de consagración. Así empieza el proceso de transformación. Así empieza el encuentro más profundo con Dios. Y lo más asombroso es que, cuando termina esta etapa, nada en tu vida vuelve a ser igual. La separación momentánea produce un propósito eterno. Porque solo quien es separado por Dios, puede ser usado por Dios. Lo que viene a continuación será aún más profundo. La señal más fuerte, Él empieza a llamarte por dentro. Hay un momento en este proceso en el que todas las señales anteriores comienzan a unirse, como piezas que de pronto encajan sin que nadie te lo explique. Ya sentiste la inquietud, ya viste puertas cerrándose, ya notaste tu sensibilidad espiritual despertando y ya percibiste que Dios te habla a través de todo. Pero llega un instante, ese instante, donde algo sucede por dentro que no se parece a nada que hayas vivido antes. Es silencioso, pero poderoso. Suave, pero imposible de ignorar. Y ese momento es la señal más fuerte de que el Espíritu Santo te está buscando. Empiezas a sentir un llamado interior que no viene de ti. No puedes explicarlo. No puedes detenerlo. No puedes evitar sentirlo. Y aunque nadie lo note desde afuera, tú sabes que algo profundo comenzó a pasar dentro de tu alma. Es como si tu espíritu empezara a moverse en dirección a Dios sin que tu mente haya decidido nada. No se trata de emoción. No se trata de culpa. No se trata de miedo. Es un llamado. Puro. Delicado. Intenso. E inconfundible. Ese llamado interno es la prueba más clara de que Dios te está tocando. Porque no nace de una predicación, ni de un consejo, ni de un momento emocional. Surge en la parte más profunda de tu ser, esa donde nadie tiene acceso salvo Él. Es un llamado que te invita a acercarte, a buscar, a escuchar, a rendirte, a volver a casa. Es como si de repente algo dentro de ti dijera, quiero más de Dios. Y aunque no entiendas por qué, empiezas a sentir un deseo real, auténtico, casi urgente, de acercarte a su presencia. David experimentó esto de una manera tan real que no pudo contenerlo. En uno de sus salmos escribió, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. No fue Dios diciéndoselo, fue su propio corazón respondiendo al llamado del Espíritu. David no necesitó escucharlo con los oídos. Su espíritu lo sintió. Esa es la señal más poderosa,
cuando tu corazón empieza a hablarle a Dios antes de que tú puedas comprenderlo del todo. Y lo mismo te está sucediendo a ti. Hay pensamientos que antes no tenías. Hay deseos que antes no existían. Hay preguntas espirituales que antes no te interesaban. Te descubres pensando en Dios en momentos inesperados. Te descubres necesitando paz. Te descubres buscando respuestas más profundas. Te descubres sintiendo un vacío que solo la presencia de Dios puede llenar. Ese despertar interno no nace de la nada. Es el Espíritu Santo tocando tu alma desde adentro. Es ahí cuando empiezan a ocurrir momentos que te sorprenden. Ves un mensaje sobre Dios y, sin saber por qué, lo abres. Estás desplazando videos y uno sobre fe te detiene. Escuchas una canción y sientes algo que no sabías que estaba vivo en ti. De repente te sorprendes orando sin pensar, como si tu corazón hablara antes que tu boca. O sientes, muy dentro, un susurro suave que te dice, vuelve. Cuando Dios te llama, no te llama con ruido. Te llama con verdad. Y lo que Él activa dentro de ti es más fuerte que cualquier ruido exterior. Es como si tu alma despertara de un largo sueño y, de pronto, reconociera la voz de aquel que siempre estuvo contigo. Jesús lo explicó de la manera más hermosa: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Él no dijo que solo los fuertes la oyen, o los perfectos, o los que oran mucho. Dijo mis ovejas. Es decir, los que le pertenecen aunque aún no lo sepan. Y cuando una oveja escucha la voz de su pastor, algo en su interior sabe a dónde ir. Ese es tu caso. Ese es tu momento. Ese es tu llamado. Hay personas que sienten este llamado como una paz profunda. Otras lo sienten como un peso suave en el pecho que no duele, pero que tampoco se va. Otros lo experimentan como un deseo repentino de dejar atrás ciertas cosas, como si su interior estuviera siendo reordenado. Hay quienes lo viven como lágrimas sin explicación. Otros como un pensamiento que vuelve cada día: necesito a Dios. Lo que importa no es cómo lo sientas. Lo que importa es que lo sientes. Porque cuando el Espíritu Santo te está buscando, Él no solo despierta tu sensibilidad, despierta tu identidad. Te recuerda quién eres. Te recuerda a quién perteneces. Te recuerda el propósito que siempre estuvo ahí, incluso en los momentos donde tú no lo veías. Este llamado interno también te lleva a sentir que algo grande está a punto de comenzar. No sabes qué es. No sabes cómo llegará. No sabes cómo explicarlo. Pero lo sientes. Sientes movimiento espiritual. Sientes transición. Sientes que tu vida ya no está en el mismo punto. Sientes que Dios está a punto de hacer algo contigo, aunque aún no sepas qué es. Es el mismo llamado que recibió Samuel cuando escuchó su nombre en la noche. El niño no sabía que era Dios. No tenía experiencia. No tenía conocimiento profundo. Pero el llamado llegó igual. Y cuando Samuel decidió responder, todo cambió. La voz de Dios cambió su destino y abrió la puerta a una vida completamente diferente. Lo mismo ocurre ahora contigo: Dios llama primero, tú respondes después. Este llamado también es la confirmación de que no estás lejos de Dios como tú pensabas. De hecho, es la prueba de que Él siempre estuvo cerca. Quizá tú te alejaste. Quizá te distraíste. Quizá te equivocaste. Pero Dios no se movió. Él permaneció. Él esperó. Él guardó tus pasos. Y en el momento exacto, cuando tu corazón estuvo listo, comenzó a llamarte de nuevo. Ese llamado interno es una invitación divina.
Un recordatorio de que la vida que llevas ahora no es la vida final que Dios diseñó para ti. Es la invitación a un encuentro, a un cambio, a un nuevo comienzo, a una cercanía que transformará cada parte de tu ser. Y aunque este llamado es suave, su efecto es poderoso, porque no te deja igual, no te deja tranquilo, no te deja cómodo, te mueve, te inquieta, te despierta, te impulsa a buscar más, te impulsa a escuchar más, te impulsa a acercarte más a Dios. Es la evidencia más clara de que el Espíritu Santo ya está obrando dentro de ti. Por eso este momento es tan importante. Porque cuando comienzas a sentir ese llamado interno, es porque Dios está listo para comenzar una obra nueva en ti. Está listo para revelarte cosas que aún no sabes. Está listo para levantarte de lo que te pesaba. Está listo para llevarte hacia un nivel espiritual más profundo, más consciente, más real. Él no llama para entretener. Llama para transformar. Y ahora, que has llegado hasta aquí, ya sabes que nada de esto es casualidad. No llegaste a este video por accidente. No estás leyendo estas palabras por coincidencia. Esto mismo, este momento exacto, forma parte del llamado. Dios usa lo sencillo para llegar a lo profundo. Usa palabras humanas para hacer una obra divina. Usa un mensaje para tocar un corazón que llevaba tiempo necesitando una respuesta. Si sientes que este llamado es para ti, es porque es para ti. Si sientes que estas palabras te mueven, es porque Dios ya te está moviendo. Si sientes que algo en ti despertó, es porque el Espíritu Santo ya comenzó su obra en tu interior. Y ahora, es el momento perfecto para abrir tu corazón y responder. Si este mensaje ha tocado tu corazón, te invito a compartirlo y escribir esta frase en los comentarios: Espíritu Santo, háblame hoy. Recuerda suscribirte a nuestro canal para recibir más palabras que fortalezcan tu fe. Además, deja tu like y activa las notificaciones para recibir más contenido inspirador. Por último, si quieres seguir fortaleciendo tu fe, te invito a seguir profundizando en la palabra de Dios. Por eso, te recomiendo ver nuestro siguiente video, donde encontrarás más oraciones y reflexiones que edificarán tu vida. Haz clic en la pantalla y sigue conectando tu corazón con Dios, para que su presencia te guíe en cada paso. Que Dios te bendiga abundantemente. Que la presencia de Dios no solo te visite, que te habite y guíe.